Bienvenidos sean todos al canal Yo Soy La Fuente. El tema que cogieron, la origen de las razas, está relacionado al libro La Origen, que lo traducieron para castellano. Entonces, tenemos ahora 4 libros en castellano, fuera el de la pura cuántica que está en Portugal ahora. Entonces son 5 libros en castellano. Traje también los DVDs que están en YouTube, los originales, en castellano también. A mí me pasa un pequeño problema. Como yo vivo en Brasil, yo no hablo con nadie en el castellano. Entonces se me ha olvidado muchas cosas por falta de práctica. Entonces hay palabras que a veces le meto un portugués, un brasileño, y se me olvida. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, Técnicamente, vuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, donde estamos, tuvo su estabilización gravitacional y material por vuelta de 11,8 a 12 mil millones de años del tiempo terrícola de ustedes. Entonces, más o menos tiene a ver con las fechas, los valores que los científicos hablan que tiene nuestro universo. Entonces lo que pasa es que el universo, el cosmos, él fue cambiando de dimensión, fue densificándose, llegando a un nivel más denso. Eso se explica por la propia teoría cuántica, cuando las partículas de antimateria se van desacelerando y a medida que van desacelerando van convirtiéndose en materia bariónica, los quarks, los gluons, los meson pi y todas las subpartículas que dan origen al átomo. Y de ahí tenemos la materia física como la entendemos actualmente. Y toda su interacción nuclear flaca, fuerte y la parte gravitacional. Entonces, dentro de ese desarrollo se forma la materia sólida como la entendemos con su campo electromagnético multidimensional. ¿Cómo surge la vida? La vida originalmente se originó en otros niveles cósmicos donde no hay materia, donde no hay la estructura biológica, existe apenas la conciencia. Y a esos niveles de conciencia nosotros lo llamamos, lo entendemos como yo soy, como mónada, como Dios, como fuente que todo es, o cualquier nombre que intente desarrollar o intente definir, clasificar algo de origen espiritual. Entonces, nuestra dificultad es que nosotros creemos en un Dios espiritual y las pruebas científicas que tenemos hasta el día de hoy demuestran que los dioses que aquí estuvieron eran físicos y no espirituales. Entonces, en la creencia cristiana en un Dios espiritual no se sustenta con los hallados arqueológicos. Los hallados arqueológicos hablan de dioses físicos, extraterrestres. Entonces, el Jehová, Alá, el propio Jesús, el extraterrestre, y todos los seres que aquí estuvieron son seres de otros sistemas estelares que pertenecen de una forma u otra a la Federación Galáctica. Pero esos seres vinieron de algún lugar a nivel espiritual. Entonces, vamos al origen de la vida de Nesho. Cuando hubo la gran explosión primordial, el Big Bang, lo que le llaman, la energía solo existía a niveles espirituales, en dimensiones muy más allá de lo que uno entiende como materia. ¿Cómo clasificar esa forma de vida? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos una referencia física de lo que sería Dios, de lo que sería esa esencia cósmica que está más allá de la propia energía multidimensional del cosmos. Entonces a nosotros nos faltan palabras para clasificar eso. Pero en esos niveles existía algo que se llama conciencia. Los seres que vivían en la energía de la antimateria, ellos tenían apenas conciencia, energía. Por la física, ¿cómo les convierto esto? Cuando la materia, cualquier objeto, se lo conmueve a una velocidad superior a la velocidad de la luz, automáticamente su masa corporal, su estructura corporal física, entra en el concepto de la relatividad constante de Einstein y se convierte en energía. Por eso los científicos dicen que es imposible viajar a otras estrellas porque un cohete que fuera a la velocidad de la luz se convierte en energía y consecuentemente la vida deja de existir. Y que ahí viene el punto. La vida no está limitada a la biología, la vida está limitada a la conciencia.
Entonces, antes de nuestro cosmos físico y biológico y material existir, la vida existía a otros niveles mucho más allá, que le llamamos, por falta de palabras, a un universo de antimateria, de mónadas, supramónadas, yo soy y probablemente lo que uno llama o intenta llamar de Dios. Entonces, la energía de la vida surgió en el plano espiritual, en el espíritu, o algo que se puede encajar en esa nomenclatura. Ahora, un científico no lo entiende de forma espiritual, lo entiende a nivel físico. Entonces, una partícula 10 a menos 25 es una subpartícula atómica de antimateria. Entonces, ahí estaría Dios. Entonces, el problema de nosotros es que queremos hablar de una energía que no es mensurable científicamente en nuestra en este momento actual de los científicos. Y nosotros llamamos eso de Dios o de plan espiritual. Muy bien. Por lo tanto, la vida surgió en niveles cósmicos al nivel espiritual, no al nivel físico. Cuando la materia empezó a formarse y el cosmos empezó a formatarse materialmente, la jerarquía espiritual empezó a descubrir que podía desarrollar vida, experiencias biológicas de vida en la materia. Entonces, ese plan espiritual llamado de yo soy, de mónada, de confederación intergaláctica o superconfederación, lo que sea, empezaron a investir energía, conciencia en la vida biológica, dando así origen a la vida animal como la entendemos en la Tierra en este momento. Pero estos grupos que desarrollaron este proyecto no eran Dios, no eran la fuente suprema, eran partículas cósmicas de una gran magnitud, pedazos de Dios. Entonces, a lo largo, nosotros somos un pedazo de un pedazo de un pedazo de un pedazo de algo mayor. Y ese algo mayor tal vez sea un pedazo de lo que uno entiende por Dios. Entonces, ¿qué sucede? Como tuvimos diversos, le llamamos por el libro de Urantia, hijos paradisíacos, hijos co-creadores. Entonces, estos hijos co-creadores, que son decenas de miles, cada uno fue a una parte del cosmos y resolvió desarrollar su experiencia en la materia, generando diferentes formas biológicas adaptadas a las calidades atmosféricas, climáticas, ambientales y gravitacionales de cada tipo de estrella y planeta que se desarrollaba a lo largo de la historia del cosmos. Estamos hablando de miles de cientos de millones de galaxias, no estamos hablando de un planeta. Estamos hablando del espacio como un todo. Entonces, tenemos que entender que cuando la vida se desarrolló, habían miles de cientos de dioses co-creadores empeñados en generar la vida en una nueva propuesta cósmica. ¿Ya? Entonces, el cosmos, el universo, es dividido por sectores. En primer plan, los aglomerados, que son los universos, los superuniversos locales, que son aglomerados que tienen por lo menos en torno de casi 1 millón de clústeres. Cada clúster, los mega clústeres, los intermediarios, varían de tamaño. Nuestro clúster se llama, por la NASA, lo llama de Liniquea. Liniquea tiene dentro Nevadón, con más de 100.000 galaxias, y Tiffany's, con más de 195.000 galaxias. Entonces, nuestro sector tiene aproximadamente algo en torno de casi 500.000 galaxias físicas. Ese es un pequeño pedazo dentro de nuestro universo, lo que el superuniverso llamado el botón, que es un mega clúster dentro de otro contexto mayor que hace parte de lo que uno considera Awana Shantar. Entonces, dentro de esa magnitud, diferentes, llamémosles hijos creadores o co-creadores, desarrollaron experimentos biológicos, experimentos genéticos, donde la vida empieza a desarrollarse. Entonces, ¿quién es que va a habitar la vida? Los hijos de los hijos paradisíacos. Los hijos que ellos crían que son mónadas o supramónadas. Entonces, sus creaciones, sus hijos directos o indirectos, fueron co-creados para habitar el experimento biológico y tener la experiencia co-creacional, vivir la experiencia de lo que es co-crear.
Pasado miles de cientos de millones de años, empiezan a densificarse gravitacionalmente los primeros planetas y sistemas que permitirían una vía biológica física como la entendemos. Y ahí se empiezan a desarrollar los diferentes niveles de físicos de densidad física. O sea, nosotros somos hipotéticamente una estructura biológica de 3D, tercera dimensión, lo que es una mentira. Nosotros somos multidimensional, pero nuestra referencia nos indica apenas 3 dimensiones, pero no tenemos la percepción de las otras dimensiones. Cuando ustedes hablan a veces, un extraterrestre de una dimensión, de una quinta dimensión, esas 5 dimensiones, la quinta dimensión, es física, pero vibran en otra frecuencia cuántica. Entonces no es visible, no es palpable para nosotros, pero ella es física, pero a un nivel más sutil. Su frecuencia de vibración está en un movimiento atómico de moléculas que nosotros no lo captamos, apenas eso. Entonces la vida empezó a multiplicarse en diferentes dimensiones en el cosmos entero. Y específicamente en nuestro sector llamado Teta, de 21 galaxias a la cual pertenecemos nosotros, se generaron varios proyectos. El proyecto más antiguo, el primero de todos, fueron los insectoides, justamente para aprovechar el proceso biológico, proceso ambiental y climático de los planetas en formación que solo tenían condiciones de que insectos tuvieran vida. Y con el tiempo, el desarrollo climático de esos planetas permitió que la vida se extendiera a formas reptilianas. Entonces, en segundo momento, surgen las formas biológicas reptiles, que tienen una capacidad de supervivencia mayor y tienen una estructura genética más compleja. En un momento más avanzado, más distante, o sea, más próximo de nosotros, surgen las estructuras mamíferas de diferentes niveles genéticos dentro de lo que entendemos de mamíferos y animales y seres humanos. Y con el tiempo se infiere en el sector de Vega Lira el proyecto micaélico adámico, que ya tenía sido colocado a prueba en otros universos antes de Nevadón. Entonces, más o menos a 7.500 millones de años, 1.000 millones de años de ustedes, o sea, en portugués serían 7,5 billones de años, la jerarquía de Amelios, que ustedes lo conocen como Sananda o como Mika, a través de los cirios, de los gatos felinos de Sirius alfa y de los cirios delfines y ballenas, adaptan el ADN genético mamífero de ellos para dar origen a lo que vendría a ser la primera matriz genética humana ariana en Vega de Lira. Ese sector, ese planeta lo llamaron de Avior, sistema Avior. Y el primer hombre humano a nacer con la energía crística se llamaba Amelios. Ese Amelios es el mismo Jesucristo de nosotros, que encarnó allá para dar la matriz genética física de séptima dimensión para quinta dimensión. Entonces, la primera forma humana adámica fue de séptima dimensión, o sea, para nosotros etérica, espiritual, que a lo de correr que el planeta se fue ajustando energéticamente y climáticamente, fue generando la posibilidad dimensional de que entendemos como quinta dimensión, que también es etérica para nosotros. Bueno, esa es la especie humana. Pero antes de esa especie humana, la evolución de Sirius ya tenía desarrollado los felinos, los Tanterquets, que son los hombres leones gigantes. Y también los delfines y las ballenas y toda la estructura acuática de los mundos de agua. Pero también antes de nosotros vinieron los dragones en el sistema de Tubán. Entonces, ¿dónde surge la raza reptiliana? En este sector de Orión, en la constelación de Tubán, llamada de Draco, del dragón, donde allá se genera genéticamente las hidras, los dragones alados de cuarta dimensión, que tienen alas que vuelan y que andan en el mar. Esa es una raza etérica, lendaria entre los chinos. Entonces esa raza fue la primera raza reptiliana a evolucionar del proceso biológico natural de un planeta primitivo, que respiraba metano, ni siquiera oxígeno. Por eso que estos tipos escupían fuego, porque como tiene una atmósfera más, más reactiva, consiguen producir fuego. Y para nosotros es una leyenda. Esas razas, cuando llegaron porque como ellos eran seres de cuarta dimensión, eran etéricos, astrales, entonces ellos usaban de naves para viajar en el espacio.
Ellos podían volar, no respiraban oxígeno como nosotros. Entonces tenían una condición de salir a nivel astral al espacio y con el tiempo desarrollaron los Stargates y acabaron llegando a Rigel. ¿Por qué? Rigel era una estrella azul gigante que les generaba la energía, el calor, lo que necesitaban, porque la estrella de Tubán es roja y está vieja. Entonces se transfirieron a la historia de ellos para Rigel de Orion. Y allá crearon el gran imperio reptiliano. Entonces, ¿cuál es la característica del reptiliano? Como es una raza más antigua, ellos son naturalmente predadores por la naturaleza. Donde ellos van, conquistan. Y ellos tienen en su subconsciente el registro que ellos son los herederos del universo y que cualquier raza que exista tiene que ser sumisa a ellos. Y si no lo es, lo extermina. Entonces ahí viene el arquetipo guerrero, no voy a decir negativo, es decir guerrero del reptiliano. Entonces, a lo largo, los reptilianos se creían dueños de esta galaxia entera y cualquier forma de vida que no se curvara adelante de ellos, le daban caña, o la exterminaban o la esclavizaban. De ahí viene la energía de esclavitud. ¿Cuáles fueron los que hicieron frente a estos seres? Los Sirius Alpha, los gatos gigantes que su especialidad era exterminar lagartos. Como a los días de hoy, coloca una lagartija y un gato, el gato se va a divertir. Sí. Y la lagartija lo va a pasar mal. Así fue más o menos la historia de Sirius con estos seres. Pero con el tiempo, los reptilianos generaron matrices genéticas. Ellos robaron las matrices humanas, adámicas, robaron las matrices de los Z, que los Z originales también eran del sistema Bior, y crearon otras subrazas para servirlas como esclavos, como el caso de los cenicientos, los grises, los pequeñitos. Esos enanos son esclavos de los reptilianos. Ellos eran humanos como nosotros, más o menos como los Z, y fueron genéticamente modificados para ser robocitos orgánicos, esclavos. Entonces, los reptilianos desarrollaron una tecnología de manipulación genética brutal, agresiva y, vamos a decir, sin una ética. ¿Ya? Hicieron atrocidades. Frente a eso, los seres humanos estaban en desventaja y los empezaron a cargar. Entonces, cuando hubo la Gran Guerra, una guerra monstruosa, en la cual la especie humana la querían esclavizar, hubo por la primera vez la intervención de la Confederación Intergaláctica. Y un almirante llamado Onara, que hoy es el director de la galaxia, intervino, votó la primera directriz, que es la no interferencia, y actuó. Y rescató una gran parte de la raza humana y la dividió en 49 sistemas solares entre Pleiades, Orion, Sirius, Aquila, Hércules, Casiopeia y otros sectores, dándole la oportunidad a la evolución. Y de ahí, de ese proceso, es que surge la mutación del padrón genético humano adámico en diferentes etnias humanas y humanoides por el proceso bioquímico de adaptación a los nuevos planetas que se fueron yendo a vivir. Y de ahí surge la humanidad. Y después la guerra termina y la gente original de Vega queda en Vega. Pero el sistema de Avior tuvo muchos problemas. Y esas mismas razas después salen a colonizar otros sistemas solares. Y entre ellos el de nosotros, empezando por el planeta Maldek, que ya lo explotaron a 252 millones de años atrás. Entonces, la raza humana tiene más o menos este surgimiento que tuvo los anclajes de más evolución en el Aldebarán de Toro, en Pleiades, en Deneb de Cisne, en Altair de Áquila, en Alfa Centauro, Tólima de Alfa Centauro, en Omega Centauro, Sirius A, en un sistema que orbita la estrella Sirius A y Sirius Beta, aquí cerca, Aldebarán de Toro, que es lo que más se desarrolló, las dos estrellas principales de la constelación de Géminis, que es Castor y Pollux, y otros sistemas fuera de nuestra galaxia. Y ahí, digamos, la especie humana, como la entendemos, empezó a multiplicarse. ¿Ya? Y se desarrollaron diferentes proyectos para aprimorar la especie humana. En el medio de este proceso todo, el comandante, el anciano de 10, que lo llamamos Metraton, tuvo una hazaña de amor y compasión y convenció una gran parte de los grandes Kumaras del sistema Kumara estelar, involucrando Mimosa, Canopo,
y sirios y los convenció a encarnar espiritualmente y biológicamente en la raza de los dragones reptilianos, que era la famosa orden del dragón negro. Y los convenció a encarnar para entrar con el ADN Kumara dentro de los reptilianos para crear una sociedad reptiliana de amor y compasión. Y así surgió a lo largo de algunos miles de años, de varios ciclos encarnacionales, la división de los reptiles entre los reptiles rebeldes o los reptiles agresivos y los reptilianos de la luz ascendidos que trabajan en la misma energía de Sananda, Mika y toda esa historia. Entonces ahí se dividió la especie reptiliana en dos facciones. Y esa especie reptiliana iluminada, ascendida, ayudó a fundar con el tiempo la Federación Galáctica y ayudó a proteger los otros pueblos contra los ataques, rechazando a sus familiares negativos o agresivos. Y eso ayudó a formar una nueva era de ascensión y evolución en este sector de la galaxia. Entonces, por eso que decimos que hay reptilianos buenos y reptilianos no buenos, de la misma forma que hay seres humanos buenos y otros no buenos. Entonces, entre los reptilianos, gracias a Metratón, eso pasa. Uno de los maestros que aquí vino a la Tierra, que es muy importante para nosotros, que tuvo el proyecto, el papel de encarnar en los reptilianos, es la Kuan Yin. Por eso que muestran unos dibujos chinos que ella está arriba de un dragón negro sujetándolo con los bigotes, que es una representación de la energía de Kuan Yin controlando la furia de un dragón. Entonces, a lo largo, esta raza reptiliana de dragones positivos también generó genéticamente mezclas con los humanos, desarrollando otras razas humanoides y reptilianas iluminadas que vinieron a fundamentar los grupos armónicos de la galaxia. Entonces, es la origen de algunas razas que indirectamente vinieron a la Tierra, colocaron en la Tierra a los últimos 3,2 millones de años varios proyectos que estamos nosotros en el medio de ese proceso biológico. Si hablamos de la Tierra con su tiempo real, casi esos 5.000 millones de años, estos seres interagen con la Tierra a nivel estructural a más o menos 3,2 mil millones de años, que es cuando la estructura geológica del planeta Tierra permitió la presencia a nivel gravitacional y climático, atmosférico, la vida de los primeros reptiles e insectoides de este planeta y desarrolló inúmeros proyectos que hasta el día de hoy existen a nivel intraterrenal o debajo del mar. Y también ahí entra toda la energía del reino débico, de la conciencia planetaria que le llamamos los encantados. Los mundos encantados son realidades paralelas donde existen el plan espiritual llamado de las hadas, estos seres de la naturaleza, que en castellano se me van los nombres. Los devas, los duendes, estos seres. Y es una realidad paralela a nosotros que está conectada a las bases estructurales del planeta Tierra, que ahí entramos en los temas de geobiología y toda la parte de armonización planetaria. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes realidades paralelas en la Tierra. Una cosa es el plano débico, espiritual de la Tierra como estructura de los devas. La otra parte son los extraterrestres o los dioses que vinieron acá a los últimos 3,2 mil millones de años a desarrollar proyectos y realidades paralelas en la Tierra. Y después los últimos dioses que llegaron aquí más o menos a 25.000 años. Fueran los Anunnaki que estuvieron aquí. Entonces tenemos, en verdad, una ensalada difícilmente fácil de entenderla en la línea del tiempo. Porque estos hermanos de quinta y sexta dimensión viajan por el tiempo. Entonces ellos no vienen en una línea lineal de tiempo. Ellos se locomueven de la forma que les es más interesante. Por eso que existe un comando temporal y una policía temporal, para intentar poner un control en esta historia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes están, por ejemplo, en lo que ustedes se llaman de muertos, en el nivel astral, ustedes también pueden viajar en el tiempo. Si en terapias nosotros viajamos en el tiempo para hacer una sanación apométrica, imagínense ustedes fuera del cuerpo material. Tienen más libertad para poder ir y volver en la línea temporal. Entonces, lo que pasa, ahí entramos en el concepto cuántico, que el tiempo no existe como lo entendemos cartesianamente. Entramos en un concepto cuántico que el tiempo es un punto en el vacío, que cuando tú escoges aquel punto para vivir,
Es tu tiempo, es tu referencia. Cuando tú sales de ella, vas para otra, cambias de punto y de referencia. Tú no tienes un viaje en el tiempo, tú tienes un punto en el universo en el cual vas a tener una experiencia, que para nosotros humanos, que tenemos una limitación muy grande, lo entendemos como un viaje en el tiempo. Pero para quien está en el otro plan, no lo ve como un viaje en el tiempo. Lo ve como puntos donde está trabajando, actuando y teniendo experiencias. Porque para ellos el tiempo no fluye como para nosotros. Entonces es difícil el tema del concepto cuántico del tiempo, cómo un ser extraterrestre o un alma consigue proyectarse en diferentes niveles del planeta o del cosmos sin envejecer. ¿Tiene relación la dimensión con el tiempo, la Tiene, velocidad? tiene. Cuanto más denso el planeta, más rápido el tiempo. ¿Vieron la película Interestelar, que entrenó a poco tiempo atrás? Sí. Ella es bien científica. Entonces, hay una pasada en la película en que estos tipos están en un planeta al lado de un agujero negro. Entonces, un minuto, o yo creo que era cada minuto, algo así, eran equivalentes a 7 años de la Tierra. ¿Por qué? Porque estaban al lado de un hoyo negro en que su masa gravitacional es monstruosa, entonces el tiempo es mucho más rápido que nuestro nivel gravitacional, que el tiempo es más lento. Si tú ascendes a una quinta dimensión, el tiempo es más lento que nosotros. O sea, el tipo vive, por ejemplo, cobrado a nosotros 10.000 años. Para nosotros son 10.000 años. Para él son una vida, o sea, un cuerpo apenas. Entonces, si tú llegas a un nivel, por ejemplo, de un ser, de una 30ª dimensión, un día de él, de repente, por ejemplo, son miles de cientos de millones de años para nosotros. ¿Por qué? Porque el punto de referencia es otro. Y ese es el aspecto más complicado para nosotros cuando hablamos del ciclo reencarnacional o existencial. Por ejemplo, el calendario pleiadiano. Un año de Pleiades en nuestra conversión son 26.000 años terrícolas. Curiosamente, el cambio de los equinoccios de la Tierra son de 25.800 y pico años, por lo tanto los mismos 26.000. Entonces, el pleiadiano, él toma las cuentas por su tiempo. Cuando el pleiadiano viene a la Tierra a trabajar por N factores, él toma proyectos o contratos de 3 a 5 años del tiempo de él. Pero en nuestra percepción estamos hablando de 72.000 años terrícolas a 130.000 años humanos. Entonces, muchos de ustedes están presos aquí por el contrato pleiadiano, el tiempo de referencia de ellos, no el de nosotros. Por eso que hay gente que está aquí a más de 100.000 años perdido y no entiende lo que pasa. ¿Por qué? Porque su cuerpo original responde al tiempo de la Federación. El pleiadiano, que es más sutil, un año pleiadiano, son más de 2 millones de años, 2 millones y medio de años de nosotros. Entonces, es difícil. Recuerda cuando Jesús, que es siriano, dijo, yo ya vuelvo. Olvídate, porque yo ya vuelvo de él es mucho tiempo. Si se fue a fumar un cigarrito, olvídense. Porque las líneas de tiempo son distintas. ¿Quieren otra cosa que comprueba eso? Por ejemplo, van a leer La suerte con una gitana. Van al tarot o a los bucios, lo que sea, y le pides tiempo. Ellos nunca saben decir el tiempo exacto en relación a nosotros, porque como ellos ya están en otra dimensión, el tiempo de ellos es diferente al de nosotros. Entonces no tienen una calculadora para hacer las cuentas. Entonces ellos te hablan en lunas. De aquí a tantas lunas puede pasar alguna cosa, porque ellos tienen una dificultad muy grande en hacer la conversión del tiempo que ellos viven en su referencia de conciencia con el de nosotros. Entonces, el tiempo es función de la gravedad, de la fuerza gravitacional. La Tierra es un planeta denso, pesado. ¿Se han dado cuenta que el tiempo está cada vez más rápido? Porque la densidad de nosotros está cada vez más umbralina, nosotros estamos cada vez más en el purgatorio. Si ustedes vuelven, por ejemplo, nos pasó el otro día, fuimos al interior de Brasil, fuimos a lo nada, una parte de Brasil que el tiempo no pasa. El tiempo no pasaba, gente, mirábamos el reloj, todavía son las 2 de la tarde, las 3:30, y no pasaba. Y teníamos hecho 1000 cosas que en San Paulo no las hago. Y todos comentaban, pues, qué impresionante, aquí el tiempo te rinde más, o sea, tú haces 1000 cosas que en la ciudad no consigues hacerlas. ¿Por qué? Porque el tiempo es en función de la densidad en que tú estás
viviendo. O sea, tu percepción está asociada a la densidad del inconsciente colectivo. Entonces, nosotros tenemos actualmente con el cambio de la frecuencia Schumann por vuelta de 16 horas y media, 17 horas por día, no 24. Ese es el problema. Tanto que cuando los astronautas se van para el espacio y se quedan un par de meses fuera, se dan cuenta que los relojes funcionan diferentes. El reloj en los cohetes cuenta diferente al de nosotros de acá. Otro hecho que la gente de la NASA no lo cuenta. La Voyager 2, que ya está para afuera de la nube de órbita, o sea, ya salió del sistema solar, la transmisión que debería demorar, si no me engaño, algo como 4 o 5 horas de ir y volver, llega en la mitad del tiempo y no lo entienden. Entonces ya han descubierto que la velocidad de la luz es muy relativa a la densidad del sistema solar. O sea, en nuestro sistema solar la velocidad de la luz tiene una velocidad X porque es la densidad que tenemos acá. Fuera del sistema solar, que la densidad es menor, la luz se propaga a otra energía. Y es lo que está pasando con los científicos cuando han descubierto que hay reuniones de estrellas, de quasar, que se están locomoviendo a cerca de 70.000 años de distancia por año. Ahora la pregunta, ¿cómo una estrella anda 70.000 kilómetros, 60.000 años luz por año? Va contra todas las leyes. El último descubrimiento que tuvieron en la nube de Virgo, donde está el grande atractor gravitacional, que es un agujero negro monstruoso que está juntando nuestras galaxias acá, las estrellas están moviéndose en ese sector algo como 5.000 millones de kilómetros por semestre o año, algo así. Y va contra todas las leyes. ¿Cómo una estrella se locomueve a esa velocidad? Justamente por la masa gravitacional del agujero negro. Entonces, por eso que los científicos hablan hoy en el tiempo cuántico, que no tiene nada que ver con lo que nosotros imaginábamos, que compramos un reloj bonito y que el reloj, tanto es la historia que es así. Yo soy químico, para quien no sabe, me formé como químico industrial. Una vez le pregunté a mi profesor, pero ¿cómo medimos el tiempo? ¿Lo que es un segundo? El tipo me dijo, un segundo de nosotros es el tiempo del decaimiento del cesio 136. Cuando el cesio 36 hace una pérdida electromagnética en su última camada, eso es un segundo. Por eso que tenemos en Inglaterra, en el Greenwich, en el meridiano Greenwich, un reloj nuclear para determinar la precisión del tiempo. Pero el tiempo es relativo a la densidad. Por eso ellos fueron los primeros a comentar que nuestro día no tiene más 24 horas. Todos lo saben, menos que nosotros también ya nos damos cuenta. Entonces, el tiempo es muy relativo. Ahora, cuando nosotros empezamos a desarrollar una conciencia más esotérica, más espiritual o más cuántica a nivel de percepción intuitiva, nos damos más cuenta todavía que nosotros tenemos unas cosas que parecen fallas. De repente tú te quedas desconectado, se pasan minutos, segundos o horas, y tú te das cuenta que tú estuviste fuera del cuerpo pero no sabes lo que pasó. Tú te conectas a un otro plan de conciencia y aquí te olvidas. Y cuando vuelves, algo pasó, o sea, perdiste esa ráfaga de tiempo. Entonces nosotros estamos empezando a entrar en una referencia de tiempo cuántico y sin darnos cuenta. Como no tenemos esa percepción, perdemos la información. La información queda almacenada en el subconsciente. ¿Ya? Entonces, cuando hablábamos originalmente del origen de las razas, ¿qué pasa? Estas razas vinieron a la Tierra por N factores. La Tierra, dentro del sector de la federación actual de nosotros, fue un sistema que fue apresado por las fuerzas rebeldes. O sea, cuando hubo la Gran Guerra de Orión, se dividió la galaxia en sectores. Fueron divididos en 12, imagínense una pizza con 12 pedazos. Y el pedazo donde estamos nosotros es gobernada por fuerzas rebeldes, por seres, vamos a decir, negativos por falta de una palabra mejor. Y ellos ganaron la guerra y ganaron el derecho a ocupar este sector. Pero específicamente el sistema solar está en el medio de la división, que periódicamente está en el lado que le corresponde a Micah y periódicamente está en el lado que le corresponde al otro tipo. Y ahí está el gran problema de nosotros. Por eso en el calendario maya dicen que de los 26.000 años tenemos 10.200 años
en la tiniebla, y después 2000 y pico en la transmutación, y después el resto en la luz y en la sombra. Justamente por la ocupación geográfica de nuestro sistema solar. Entonces, cuando nosotros estamos sobre la influencia de las fuerzas negativas, estos seres invaden la Tierra y toman el poder. Estos seres se alimentan de ectoplasma, se alimentan de energía, del miedo, de la rabia, del odio, de todo lo que nosotros generamos a nivel de energía. Entonces, es ahí que ellos nos atrapan. Estos extraterrestres negativos inventaron las religiones, inventaron toda la forma dogmática de la historia del karma. Todo es mentira. El karma no existe, no como lo aprendimos nosotros. Nosotros tenemos el siguiente forma de pensar: yo tengo karma, entonces yo tengo que sufrir para transmutar mi karma. Eso es mentira, porque nadie transmuta a nadie sufriendo. Tú solo transmutas el karma aprendiendo, y una vez que aprendes, hacer lo correcto. Ahora, si tú estás en sufrimiento, tú pierdes la conexión por estar en sufrimiento y no vas a aprender nada. Entonces, rescatar el karma con sufrimiento es una mentira. ¿Quién implantó esta mentira aquí? Los ángeles caídos, que ustedes llaman los extraterrestres rebeldes. Justamente los dioses que hasta el día de hoy controlan este planeta a través de los Illuminati, de la Orden Golden-Birgi y de otros grupos secretos. ¿Ya? Entonces, los seres que vinieron a traer una propuesta bonita, como Jesús, Gautama, Maitreya, Mahatma Gandhi y tantas otras personas importantes que vinieron a mostrar un camino diferente, ¿ya? La vida les dio caña, la mayor parte los mataron. Justamente ¿por qué? Porque ellos intentaban cambiar un sistema político, social, económico y religioso, que es lo que nos mantiene presos aquí. Entonces, estas razas que surgieron al orden de estos últimos 7.000 millones de años, se dividieron en facciones del poder, de la esclavitud, y en facciones de la luz. Y de ahí se formaron la Federación, la Alianza Galáctica de las Fuerzas Positivas, como diríamos, y la Alianza Galáctica de las Fuerzas no positivas. Ahora hay un aspecto importante. Las fuerzas galácticas de la energía no positiva no son seres malos, no son seres perversos. Son conciencias que tienen una forma de pensar y de actuar, y ellos creen que están ciertos. Entonces, no lo podemos catalogar como seres malignos, como el diablo. No, son simplemente seres que tienen una forma de pensar y de actuar que para ellos es una forma lógica. En cuanto que para la otra parte, que es la opuesta, y digamos los seres de la luz, tienen una otra conciencia y otra forma de actuar. Cuando se entran en conflicto, se hacen acuerdos políticos para que la cosa nos lleve a una nueva guerra. Pero en especial, en este sector, han habido problemas más estrictos, más pesados, por la dominación genética para llegar al ADN micaélico. ¿Cuál es la gran diferencia del ADN micaélico? Ustedes ya deben haber escuchado la historia del ADN de 12 hilos. La cosa es más compleja. El ADN de 12 hilos, que es la original de la raza ariana o de Amelios, tiene una estructura de conexión interdimensional que te conecta directamente a la conciencia crística y te permite llegar de vuelta a la fuente que todo es. El proyecto anterior, reptiliano, insectoide, no tiene esa codificación. Entonces ahí viene el gran problema, ahí está la dualidad. O sea, las razas más antiguas que fueron creadas por hijos paradisíacos en una época en que Micán ni siquiera existía, sucedió que estas razas no tenían la condición genética y concesionaal de volver a la fuente que todo era. Ellos quedaban como esclavos de sus padres. Y, o sea, no podían jamás evolucionar hasta el tope abajo de su padre. Nunca. Entonces siempre tenían que ser sumisos al Creador. De ahí el concepto de Dios. Dios, el Todopoderoso. Entonces esa fue la formatación más antigua. Y el patrón genético desarrollado se baseaba en eso. Genéticamente esas razas son mutiladas, llegan hasta este punto y de ahí no pasan. Entonces su sociedad es dividida en castas. Igual que tenemos en India la casta de los pobres, la clase media y los millonarios. Entonces ellos explican que el millonario tiene el dharma de ser millonario y el pobre tiene el karma para ser pobre. Y lo aceptan.
Entonces, de esa forma se creó la estructura reptiliana y insectoide de las fuerzas, no voy a decir malas, pero más antiguas. Cuando descubrieron que Mika metió la pata, trajo un proyecto más nuevo, más moderno, más actualizado, con la propuesta de que cualquier hijo que él generara en esa energía genética tiene el derecho adquirido de ser Dios, de volver a la fuente. Los otros dijeron, poja, ¿por qué ellos y no nosotros? Entonces eso generó la polaridad, la dualidad, la envidia, la guerra. Entonces, ¿qué estos seres desarrollaron? Pesquisa genética. Entonces de ahí que ellos venían, invadían los planetas de otras razas más modernas, las secuestraban, las esclavizaban y les retiraban el ADN para intentar hacer un híbrido genético entre su patrón energético o genético y el nuevo que vino con la energía micaélica. De ahí intentar hacer una nueva raza que tuviera la capacidad intelectual, científica de ellos y la energía crística para llegar al poder. Para llegar al poder, para vengarse de su padre criador, que en el concepto de ellos lo engañó. Entonces, hubieron innumerables guerras y conflictos dentro de las fuerzas rebeldes, de los grupos, digamos, no de la luz, entre ellos, poder por el poder. Y a través de eso, muchos de nosotros, con nuestros fractales o nuestras almas gemelas, acabamos teniendo ciclos encarnacionales dentro de esas experiencias. Y vivimos la experiencia biológica dentro de las razas insectoides, reptilianas, humanoides, lo que sea, dentro de una polaridad de disputa de poder o en algunas de amor, depende. Y en eso nos trajo a nosotros esta multiplicidad o una gran variedad de experiencias en nuestra vida conciencial. Y con el tiempo vinieron los nuevos desafíos sociales, el crecimiento de las federaciones y las guerras. ¿No? Entonces, cuando hubo la última guerra, se dividió la galaxia en sectores y este sector quedó a cargo de las fuerzas negativas. Y como está en el medio de la frontera, estamos en un proceso más complicado porque tenemos 13.000 años, 10.200 años en la luz, 2.200 años en la sombra y 2.400 años, no, da un poco más para ir perdidos, casi 5.000, perdidos sin saber lo que hacer. Entonces, para no haber una guerra total, se creó un acuerdo que llaman Tratado de Equilibrium. El Tratado de Equilibrium definía que no habría más una guerra y sí se permitiría que las fuerzas de las tinieblas tuvieran sus experiencias genéticas en este planeta para evolucionar y las fuerzas de la luz también, cada uno en su tiempo. Pero las fuerzas negativas no respetaron el acuerdo. Y eso generó las legendarias guerras entre los dioses que tenemos en los registros judíos, egipcios, sumerianos y todos los que hay en el mundo entero, que los dioses se dan caña todos los días. De ahí el concepto de que los dioses no son de amor, son guerreros, son malos, que eso es un hecho real. Nosotros vivimos una guerra y felizmente la guerra volvió este año. Entre el día 12 de febrero al día 15 de febrero de este año, las fuerzas rebeldes atacaron con 423 millones de naves de pequeño, medio y gran porte a las naves de la Federación aquí atrás de la Luna. Por eso que la NASA empezó a ver fallos de luz atrás de la órbita lunar este año y no sabían lo que era y pensaban que eran reflejos de las colas de meteoros en relación a la luz del Sol. Y era una mega de una guerra en la cual destruyeron gran parte de las naves de la Federación. La Federación los rechazó, pero le costó la vida de mucha gente. Entonces, ese rechazo tiene que ver con toda la energía, el bajón de energía que ha dado en la Tierra estos últimos meses de abril en delante. Entonces nosotros empezamos a sentir un bajo de energía en el planeta, no solo aquí, en todas partes, a partir de abril. Y de energía en Brasil se sintió mucho más por el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, una energía terrible. ¿Por qué? Cayeron en la Tierra, en el campo electromagnético de la Tierra y de la Luna, 116, 110 o 122, no me acuerdo el número exacto, millones de almas reptilianas. Y ellos quedaron presos, atrapados en la línea del tiempo entre 1840 y 2040. Entonces, ¿qué estos tipos hacen? Ellos se acoplan temporalmente nosotros como obsesores, dándole fuerza a los Bilderberg y a los Illuminati. Si uno
para y mira nuestra historia, ¿cuándo es que las fuerzas de las tinieblas comenzaron a cambiar las directrices de la Tierra? Justamente por vuelta de 1870 a 1860. ¿Ya? En los años 1910-1915, cuando Nikola Tesla desarrolla toda la tecnología positiva, por ejemplo, la luz, las torres de Nikola Tesla te generarían energía para nosotros no tener que gastar pasta con corriente eléctrica. Él te ofreció los vehículos que mueven energía abril sin combustible y petróleo. Casi no saben, el primer motor de diésel, del no sé cuánto diésel, que inventó el motor petrolero, andaba no sé cuántas horas con 1 o 2 litros de petróleo. Y era extremadamente fantástico, lo mataron. Al Maxwell, que era otro, inventó el primer motor movido a agua del mar, lo mataron. A Nikola Tesla, que inventó la luz eléctrica sin gasto, hay una foto famosa que él mete la mano en un campo electromagnético y la otra tiene una ampolleta. La ampolleta se prendía a través de él y no moría electrocutado. Y también las más de 1000 y pico patentes que Nikola Tesla sacó, los americanos se las robaron y hasta ahora no las entregan. ¿Ya? Entonces, uno empieza a ver que de hecho, a partir de 1870, 1860, en nuestra cronología, todos los grandes seres brillantes que vinieron acá a traer tecnología, ideas para llevar a la humanidad a la luz y al suceso y a la fraternidad, lo fueron sacando. Y ahí entró la energía del dinero después, la economía que tenemos hoy salvaje. Por ejemplo, la referencia que tengo en Brasil. Un brasileño, en media, trabaja de enero a septiembre para pagar impuestos. O sea, su sueldo, su salario, lo que le queda para él, es sacando el año entero, es octubre, noviembre y diciembre. El resto prácticamente va a los impuestos del gobierno. En España debe ser igual, no debe ser muy diferente. ¿Ya? Entonces, eso es que en esclavitud, si uno verifica, somos todos esclavos. Pero en vez de estar dándonos con un látigo en la cabeza, nos están cobrando impuestos. Nos están jodiendo de todas partes. Somos esclavos de la misma forma que éramos a siglos atrás. Pero ahora somos esclavos con derecho a tener un fato, un terno, con una corbata, un reloj de oro, algo bonito, pero están pagando igual. Entonces, todo eso es reflejo de esta historia que en nuestro tiempo fue en 2014, pero se propaga para atrás y para adelante. Entonces, teóricamente, hipotéticamente, en el 2040 se consigue limpiar la presencia de los Bilderberg, Illuminati y otros grupos en la Tierra. Teóricamente. ¿Pero por qué? Porque estos tipos no quieren soltar el hueso. Está igual que esos perros enojones que tú le quieres sacarlo y no te lo suelta. Entonces estamos en una situación hoy política y económica extremadamente delicada, que realmente no sabemos lo que va a pasar porque los chinos le quieren sacar el poder a Estados Unidos y Estados Unidos no lo quiere soltar. Entonces los americanos tienen las armas, no tienen más la pasta, pero tienen las armas. Y estos locos son capaces de crear una guerra en cualquier lugar para generar dinero. Entonces estamos hoy en una incertidumbre total a nivel de política económica. La jerarquía espiritual está intentando ayudar a través de los maestros ascendidos para minimizar el aspecto. Pero ahí viene otro aspecto más delicado para nosotros. Que nosotros somos controlados por energías electromagnéticas como las armas HARP, las porquerías que los aviones tiran del aire, que es bario, aluminio y estroncio a nivel de nanotecnología. Entonces, cuando nosotros respiramos esa porquería y comemos los transgénicos de la Monsanto y de otras empresas que hoy producen transgénicos, quedamos con una nanotecnología, con chips a nivel orgánico. Y resonamos cuando usamos aparatos eléctricos como un ordenador, televisión. Entonces ahí entra lo que la gente del calendario maya nunca lo consigue explicar. Lo que es la frecuencia 1260. La frecuencia 1260 que estipula lo siguiente. A cada 12 segundos, un ciclo de 12 segundos, ellos meten 60 mensajes subliminares del subconsciente de guerra, de separación, de discordia, de conflicto, en subconsciente a través de la televisión y de la frecuencia de los móviles. Para que tengan una idea, todos los que tienen móvil son rastreados en cualquier parte del mundo. La Guardia Civil de ustedes, por ejemplo, si quiere encontrar a cualquiera de ustedes,
Ustedes en cuanto estén con el móvil en la mano lo van a rastrear, lo saben de dónde está. Y el peor móvil de todos que existe es la marca MEC. Porque tú no tienes cómo sacarle la batería a esa mierda. Es mejor que los PC. Pero no, ¿cómo lo sacas la batería? ¿Cómo le sacas la batería a un iPhone? No puedes. Entonces ellos te escuchan. El iPhone es desconectado, graba y de la misma forma las informaciones que la policía quiere. Entonces es la máquina más perfecta de los Illuminati, los Bilderberg. Ya las otras marcas no tanto, que no le sacan la batería y esa porquería para de funcionar. Entonces estamos sobre un control, directo e indirecto. Y eso es reflejo de esta guerra de poder que nosotros estamos en el medio. Ellos se alimentan de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, esa es la parte más compleja, ¿ya? Y eso todo tiene que ver justamente con el origen de las razas. Cuando las razas fueron formatadas en esta división genética, en este experimento de dualidad, todos nosotros viajamos en la línea del tiempo, sin saberlo, para tener experiencias biológicas en diferentes planetas, sistemas. Y cuando venimos a sistemas que están gerenciados por las fuerzas no de luz, como la Tierra, acabamos siendo atrapados. Cuando tuvimos las experiencias lindas y maravillosas de ir como a Sirius, a Canopus, a Toliman, sistemas dentro de un sector armónico, tuvimos experiencias maravillosas en la luz. Entonces lo que sucedió, nuestras partículas de la luz tienen como misión, la palabra no es capturar, pero identificar y tirar de vuelta las partículas que no están en la luz, para de esa forma cortar la energía negativa. Entonces, la jerarquía espiritual, los maestros ascendidos que tanto se habla, son justamente parte de estas partículas de luz que están intentando ayudarnos a desarrollar nuestra conciencia para que despertemos, entendamos y sigamos adelante. Y no que nos quedemos presos a un modelo socioeconómico pesado que te induce a la rebeldía, al desespero y muchas veces a la negatividad. Entonces estamos en una división. ¿Y cuál es nuestro papel en ese camino todo? Justamente lo más difícil. ¿Cómo nosotros, dentro de un sistema social desleal, nada justo para con nosotros, mantenerte con la conciencia equilibrada, mantenerte emanando luz, paz, amor? Es un desafío. Por eso que cuando uno sale de acá nos llaman de maestro, porque realmente hay que ser un maestro para conseguir salir de aquí, con la conciencia limpia. Entonces, nosotros estamos en una situación muy injusta porque nos manipulan, nos controlan por la comida, por la televisión, por los móviles, por los sistemas de comunicación en general. Entonces, de ahí se entiende el problema del fanatismo religioso, el fanatismo de la onda New Age y todo lo que sea, porque la gente quiere que una muleta, quiere una isla para aislarse, para sobrevivir, digamos. Y eso también es una forma de control, porque nosotros no nos damos cuenta cómo somos manipulados. Pero lo que nosotros estamos viviendo, en el fondo, es un reflejo directo a la Gran Guerra de Orion, cuando las razas que llegaron al poder generaron las guerras para tener el poder sobre los otros seres, como lo que pasó en Capilla. Entonces, la Tierra, como tenemos el aspecto de memoria celular, está volviendo a vivir aisladamente en cada pueblo, cada parte de la Tierra, procesos políticos, sociales y religiosos que ya pasaron en Orion, en Capilla, en Tau 7, en Pegasus, en Casiopeia y Vega. Entonces, nosotros estamos reviviendo aspectos del pasado sin darnos cuenta. Y con eso que estamos reviviendo, la conexión umbralina. Vamos a explicar lo que es umbral para que me lo puedan entender, porque umbral es una palabra brasileña. En el budismo lo llaman purgatorio. Pero de hecho, ¿lo que es eso? Cuando estos seres desarrollaron la tecnología de cambio dimensional, de viajar en los Stargate, en la línea del tiempo y en el espacio entre los planetas, desarrollaron los motores de Doppler que generan agujeros de minhoca, ¿ya? Descubrieron que entre una dimensión y otra hay un limbo, un hiperespacio. El hiperespacio es un vacío entre una dimensión y otra dimensión. En la teoría de las supercuerdas se llama eso de teoría M de membrana. Entonces, la teoría M de membrana determina que entre cada dimensión del multiuniverso de nosotros hay
una frecuencia intermediaria que aísla una dimensión de otra dimensión para que no haya un colapso y una explosión entre la materia y la antimateria. Entonces estos reptilianos y estos humanoides descubrieron la tecnología de crear en esos intervalos o esos limbos tecnología y de colocar dentro naves y después planetas y después galaxias. Y crearon universos paralelos completamente aislados desde el continuo en tiempo-espacio natural y pasaron a vivir fuera de la línea del tiempo convencional en su propia línea, creando sus propios universos. Y eso nosotros le llamamos umbral, porque son llamadas en verdad boyas Dakar o Dactarino Dakar, es la misma cosa. Entonces en esas boyas estos tipos se escondían de la federación, de la confederación y crearon su imperio. Y empezaron a crear las líneas de aproximación dentro de los mundos no de luz, como la Tierra. Y ahí empezaron a generar el proceso espiritual negativado en el umbral para atrapar a los humanos psíquicamente y espiritualmente con lo que llaman de fantasmas, almas penadas, quirumbas, egún, o sea, seres de umbral que se alimentan psíquicamente y energéticamente de nosotros en el nivel físico. Entonces ahí entramos en la parte de la magia negra. ¿No ven que la magia negra entra involucrada con la tecnología de los reptilianos a nivel de procesos tecnológicos, que los humanos llaman de magia negra, pero dentro de ellos no es magia, es tecnología. Entonces es cuando nosotros empezamos a conocer el conocimiento y la experiencia de los alquímicos. Si uno coge la historia de los druidas, de los celtas, que tiene mucho que ver con esta región toda, y ahí tú empiezas a ver toda la parte de la magia, del conocimiento alquímico y de todo eso, va a llegar exactamente a la esencia de los dioses, de la manipulación de estas realidades paralelas. Y ahí entramos en la energía de la diosa, de cómo las diosas tenían la función de regenerar la especie humana. Entonces empezamos a juntar cada pedazo de la historia del planeta Tierra a través de por lo menos 6 o 7 razas extraterrestres que todavía están acá. Entonces, para nosotros es muy complicado limpiar todo esto, porque está a nivel genético, está a nivel biológico. Nosotros tenemos un problema bien simple, gente. Ustedes tienen un alma, una conciencia de alma, una conciencia de su alma en su historia, en su experiencia. Y este cuerpo tiene una memoria celular de toda la manipulación que ha sufrido desde los Anunnaki para acá. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Cuando el alma de ustedes resuelve nacer en la forma humana biológica, adquiere 2 paquetes. Gana automáticamente 2 paquetes. La memoria genética celular de los padres, de toda su estructura familiar, que es el karma, y el paquete del inconsciente colectivo planetario que está gobernando en aquel momento. Entonces, lo que pasa, la esencia de nosotros, de nuestra alma, nuestra conciencia de alma, queda presa, porque como no tenemos memoria, no conseguimos cumplir nuestra misión, nuestro proyecto. Tú estás atrapado a un cuerpo que tiene N informaciones genéticas de odio, de miedo, de rabia, de lo que sea. No es tuyo, no es nuestro, es del cuerpo. Le voy a dar un ejemplo más directo. Por ejemplo, aquí tenemos el Imperio Romano. ¿Ya? Tenemos toda una historia grego-romana invadiendo la península ibérica y después la formación de la Iglesia Católica, con la Inquisición Católica, con todo lo que se hizo para formatar este nuevo imperio. Es la historia genética de acá. Ahí llega usted, un extraterrestre que viene, me gané en la lotería ya en Venus y me dieron un paquete para encarnar en la Tierra. Ya, soy premiado, tengo la experiencia para venir de ser humano. Tú estás de 10, perfecto, imagínate la experiencia maravillosa y venir a la Tierra. Pero no te cuentan que cuando tú encarnes en el cuerpo humano, tienes toda la historia de los griegos romanos. Entonces tú vienes libre, vienes para acá feliz de la vida, tranquilo, maravillado. Imagínate, vacaciones en la Tierra. Pero no te cuentan que cuando tú entras acá, en este cuerpo, pierdes la memoria, pierdes toda tu esencia. Entonces cuando tú llegas acá, pierdes tu identidad. Y eres obligado a vivir el holograma de la matriz de control de la historia greco-romana hasta el día de hoy.
Ahí te pregunto, ¿dónde está el libre albedrío de ustedes? No existe. Es una mentira. Les pregunto, ¿alguien puede hacer lo que quiere aquí? No puede. ¿Podemos dejar de pagar impuestos? No podemos. ¿Podemos hacer lo que no es la ley? No, la Guardia Civil no coge. O sea, no podemos hacer nada lo que no quiera porque somos obligados a cumplir un papel como muñeco dentro de una película. Y eso es lo que le pasa a nuestra alma. Cuando entramos en esta historia biológica, perdemos nuestra identidad. Por los N matrices de control que estamos viviendo, sea por la química, por la alimentación, como ya lo hablamos, y por la energía electromagnética que genera el inconsciente colectivo. Por ejemplo, si tú prendes el periódico, pues, es pura desgracia. El fulano se mató al fulano, el presidente robó tanto, el otro se robó, es pura desgracia. O sea, tú te quedas, dije, ¿en qué mundo estoy viviendo? Entonces, ¿qué pasa? Ese mundo te afecta, te acojona, te quedas con miedo, te quedas inseguro. ¿Qué va a ser de mi día de mañana? Tú dices, ¿qué hago? ¿Cómo guardo el dinero? ¿Lo aplico aquí? ¿No lo aplico? O sea, uno se queda loco, porque no sabe lo que te pasa de aquí a 1 año, 2 años. Entonces, esa energía es el miedo que el inconsciente colectivo genera para mantenernos atrapados y sin condición de hacer la reconexión. Esa reconexión es lo que llamamos vulgarmente de ascender. Ascender tu conciencia a un nivel superior. ¿Qué es lo que los yogis consiguen? Los sufis, lógico, el tipo tiene pasta para vivir la vida entera aislado en una montaña meditando. Entonces es obvio que se va a iluminar. Ahora nosotros aquí no. Entonces nuestra realidad es mucho más difícil. Lo que una vez yo discutía con Yogananda, yo le dije, Yogananda, tú tenías un padre millonario, un hermano que se puso a trabajar en tu lugar. No estoy diciendo que fue fácil tu iluminación, pero tuviste, casi todo te llevó a eso. Tú tuviste una familia que te dio el aporte. Ahora el pobre infeliz que no tiene familia, ni padre ni madre. ¿Cómo se va a iluminar? ¿Va a comer cómo? ¿Quién le va a pagar la universidad? ¿La escuela? Nadie. Entonces, nuestra realidad es mucho más difícil para llegar a la iluminación, porque no tenemos que vivir, tenemos que luchar para vivir. En el medio de esa lucha, nos alejamos de nosotros, porque no tenemos tiempo para cuidar de nosotros. Entonces, ¿qué la iglesia inventó? No, tú trabajas, nos das el dízimo y nosotros rezamos para que Dios cuide de ti. Es así que las iglesias funcionan. Entonces nosotros le dimos a las iglesias, a todas las marcas de iglesia, le dimos nuestro poder espiritual de conexión con la fuente. Y nos alejamos, porque nos dicen que como nosotros somos pecadores, hijos del pecado, porque la iglesia inventó que el sexo es pecado, entonces, ¿qué nos pasa? Somos pecadores, entonces no tenemos derecho de hablar con Dios. Si tú ves, nos dan caña por todos lados. Entonces, ¿qué derecho tengo yo a hablar con Dios? Ninguno. Entonces, nos alejamos de nuestra divinidad. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.